¿Qué tal, amigos? Estamos en esta edición del Informativo Católico San José. Hoy 7 de julio, en que la Iglesia Católica Nicaragüense conmemora a la beata Sor María Romero. La figura de Sor María Romero ha surgido como un regalo oportuno, un fenómeno de identificación y de interés común para los pueblos de Nicaragua y de Costa Rica. El mensaje y el ejemplo de esta beata se ofrecen ahora para estos dos países hermanos. Reta a los nicaragüenses a no exportar más sus heridas y a ser conscientes en cuanto a ser capaces de engrandecer cualquier país, si viven y trabajan dignamente multiplicando sus talentos con un santo orgullo. Y les reta particularmente a los nicas residentes en Costa Rica a dejar una huella como la que ella misma dejó en ese país. Ofrece también a los hermanos costarricenses el reto de descubrir lo que puede hacer un extranjero en su país cuando se le acoge con generosidad y se le conceden oportunidades. Les persuade también a desarrollar un sentido de auténtica superioridad humana, la cual se basa en la humildad y en el servicio desinteresado a los demás. Sor María Romero ofrece pues a los pueblos, gobiernos y a la Iglesia de Nicaragua y de Costa Rica la posibilidad de reencontrarse en ella y a través de ella reencontrarse también en Cristo y en su buena noticia de perdón y de reconciliación. Iniciamos con las noticias de la Iglesia. La vocación del teólogo se distingue por tener una función especial de lograr en comunión con el magisterio una comprensión cada vez más profunda de la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, inspirada y transmitida por la tradición viva en la Iglesia. Pasado sábado 5 de julio en la Facultad de Teología de la Universidad Católica del Trópico Seco, el padre Jaime Valdivia Pinel, decano de la Facultad de Teología y Humanidades, ha dirigido una conferencia acerca del papel del teólogo en la Iglesia, tomando aspectos importantes sobre la formación teológica y el contraste con la realidad. Estudiante de teología nos va a dar su opinión acerca de la conferencia que acaba de dirigir el padre Jaime, ¿verdad? Él es un hermano albertiniano. ¿Cuál es su nombre? Cristian Palacio. Cristian, ¿qué te ha parecido esta conferencia? ¿Consideras de que se deberían de dar más a menudo por parte de la universidad, especialmente de la carrera de teología? Claro que sí. En mi experiencia personal, como un nuevo ingreso a esta carrera de teología, considero que la importancia de que estas conferencias que nuestro querido padre Jaime Valdivia va a impartir son iluminadoras para todos los estudiantes de esta carrera de teología. ¿Por qué? Porque esto hace despertar en lo más interior de la persona misma la conciencia de que debe ser un agente activo en una sociedad que se adormece en primera instancia por el pecado, que en lo más oculto está, que se encuentra en el ser humano, es decir, el pecado que se oculta en el ser humano, que adormece al ser humano. Entonces, ¿cuál será la actitud de un teólogo hoy en la sociedad actual? Despertar esa capacidad que él posee de buscar a Cristo. Porque si yo no soy capaz de despertar en mí ese deseo de búsqueda en Cristo, mucho menos en los demás. Entonces, como lo dije al inicio, estas conferencias de nuestro querido padre Jaime Valdivia iluminan nuestra realidad para que luego nosotros iluminemos a los demás. El profesor Givaldo Méndez, que también estuvo presente en esta conferencia del papel de teólogo en la Iglesia y en la nueva sociedad, nos va a también hablar un poco sobre la función del teólogo en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y ante la realidad actual que nosotros vivimos, y cuál debe ser el papel del teólogo. Bueno,
Yo felicito a la universidad por este momento, esa reflexión sobre el sentido del teólogo y de la teología en el contexto en el cual vivimos en Nicaragua y específicamente aquí en la diócesis de Estelí. Mira, para mí el teólogo tiene que ser antes de todo un profeta. El Antiguo Testamento, la teología, el profeta es aquel que ve que está inserto en la realidad del pueblo. El grito profético nace dentro de un contexto concreto, un contexto real. Cuando el profeta reflexiona sobre la relación Dios-hombre, es justamente por causa del contexto histórico. El Antiguo Testamento. El Jesús Cristo, en el Nuevo Testamento, como modelo de profeta, es el profeta de Dios. Para nosotros también debe de ser modelo en la actualidad. La teología debe de ser pensada, debe ser reflexionada y vivida con esa idea de que nosotros somos, antes de sermos teólogos, somos profetas. El profetismo, el aspecto profético debe de prevalecer en la reflexión teológica. Y hoy América Latina, más que todo América Latina y Nicaragua, especialmente Nicaragua, essa mirada teológica com o aspecto profético deve de ser prevalecer. E Nicaragua, a diócesis de Estelí está, creo que en ese sentido, felicito a iglesia de Nicaragua, la diócesis de Estelí, por abrir esse espaço para reflexionar sobre nuestro sentido de la teología y específicamente la función del teólogo en la iglesia de Nicaragua. Hoy 5 de julio del año 2014, en nuestra Facultad de Teología de la UCAPSE, el padre Jaime Pinel, prior del monasterio albertiniano, ha sido quien ha dirigido la conferencia acerca del teólogo en la iglesia. Padre, usted hablaba sobre un nuevo encuentro entre la razón y la fe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el quehacer teológico siempre ha habido una articulación adecuada entre la fe y la razón, ¿verdad? Es con el surgimiento de las ciencias duras, particularmente después del pienso, luego existo de Descartes, que se van separando las ciencias duras de las ciencias del sentido, que son las ciencias de la fe. Pero esta separación metodológica trajo consigo duras consecuencias, ¿verdad? Porque la ciencia dejada a solas, sin la dimensión de la fe, se convirtió en inhumana. Y para muestra un botón, pensemos, por ejemplo, en la fabricación de la bomba atómica, ¿ya? Nadie puede negar que crear un arma que con tanto poder como la bomba atómica es un gran éxito científico. Obviamente es un gran éxito científico, pero ese éxito científico, la bomba atómica arrojada sobre Hiroshima y Nagasaki, manifiesta la deshumanización a la que ha llegado la ciencia cuando prescinde de la fe, o sea, de la dimensión humanizadora de la fe, ¿verdad? Entonces, después de estos eventos dramáticos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, son los mismos científicos los que se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a humanizar la inhumanidad de la razón? Entonces son ellos los que plantean la necesidad de una ética, de un humanismo o de una fe. Y vuelve a aparecer la necesidad de hacer dialogar ciencia y fe
como dialogó desde el inicio del conocimiento. Entonces, la búsqueda grande hoy a nivel epistemológico es buscar las condiciones de posibilidad para que la ciencia, con su autonomía y epistemología propia, y la fe, con su autonomía y su epistemología propia, entren en un diálogo de humanización. La fe está llamada a humanizar a la razón, ¿verdad? A plantearle cuáles son los horizontes de sentido que pueden llevar a los proyectos científicos a ser más bien constructores de humanidad y no destructores de la humanidad. Este es el tema que hoy se está ventilando en los altos niveles académicos, ¿verdad? La necesidad de la humanización de la ciencia, ¿ya? De la ciencia. Y el ejemplo que le he puesto de la bomba atómica es paradigmático para entender el asunto, el drama. Usted sabe que nosotros podemos colapsar, ¿ve? Es lo mismo que pasa con toda esta crisis ecológica, ¿ve? Que hay en el mundo. Si la ciencia admite la humanización propia que da la fe, entonces las cosas podrían cambiar, por ejemplo, en la geopolítica, ¿verdad? ¿Por qué la geopolítica o la geoeconomía van a adolecer siempre de una dimensión ética o una dimensión humanística? ¿Ya? No, porque el conocimiento, ciencia y fe es de un sujeto, ¿ve? Que lo produce el hombre. Entonces, este hombre es sujeto de la ciencia y sujeto de la fe. No tenemos por qué separar lo que naturalmente está unido. Y así va el asunto, ¿verdad? Padre, una última pregunta. El principio de supremacía del ser humano, ¿cuál debe ser la actitud del teólogo para que en toda relación interpersonal, interdisciplinaria que él tenga, pueda hacerlo prevalecer? Bueno, es que, como decía el Santo Padre Juan Pablo II, el hombre es el camino de la iglesia, ¿sí? ¿Ya? El hombre es la criatura privilegiada de Dios, ¿ya? El hombre, decía Taylor de Chardin, es punta de lanza de la evolución, y así sucesivamente. El teólogo, y con el teólogo la iglesia, está al servicio de este hombre para que encuentre él la razón de ser y el sentido de su vida y pueda realizar la vocación para la cual fue creado. ¿Sí? Jesucristo es la evidencia mayor. Tan importante es el hombre para Dios, ¿ya? Que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo Eterno, toma la decisión de hacerse hombre en todo, como nosotros, menos en el pecado, porque el pecado no es humano, es inhumano. El pecado destruye al hombre, ¿ya? Entonces, es tan importante el hombre para Dios, que no es hombre, toma la decisión de hacerse hombre para mostrarnos él, con sus hechos y palabras, el camino que nos lleva a la perfecta realización que tanto anhelamos en lo más profundo de nuestro ser. Como dice San Agustín en el frontispicio de las confesiones: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y este descanso en Dios es justamente la plena realización del hombre en Dios. El hombre solo se realiza en Dios, tanto que el Papa Benedicto ha dicho que un hombre sin Dios no tiene futuro. Una sociedad de Dios sin Dios está llamada al fracaso. Entonces, el futuro del hombre es Dios, ¿ve? Y ese futuro es intraterreno y supraterreno. Es el aquí y ahora, donde tenemos que ser responsables, ¿ya? En el hecho de crear un mundo más humano, más justo y más fraterno, y más allá,
cuando después de nuestra muerte personal nos encontremos con el amor mismo que es Dios, en la felicidad eterna, el cielo, al que estamos llamados, nuestra patria definitiva.